si un cáncer de colon tú quieres padecer, pon mucha atención en lo que te voy a exponer. Come harinas refinadas y otros alimentos procesados diariamente y así intoxicas y deformas tu intestino efectivamente. Aunque sientas que tu panza va a explotar, aguanta las ganas de obrar. Muy poca agua tienes que tomar, no sea que te vayas a oxidar. Vive y una y otra vez ese anhelo de lo que pudo haber sido, y eso ayudará a que sigas estreñido. Y si quieres todavía más tu intestino grueso inflamar, guarda para ti esa tristeza que llegues a experimentar. Sigue al pie de la letra estas recomendaciones del mal y en pocos años tendrás tu propio cáncer colon rectal. Bienvenidos a su programa de la risa a la memoria. En esta ocasión hemos hecho una invitación o reinvitación al maestro Daniel, que nos viene a presentar su libro que se llama La vida en un anhelo, una enseñanza del intestino grueso. Esta es una ardua labor que Daniel hizo durante 2 años. Un poquito más. Un poquito más, 2 años y cachito, 2 años y 3 días. No, es cierto, 2 años y unos casi 3 años, yo Sí, creo. Fueron como más 3 o menos. años de trabajo. Y el fruto ha sido este libro que nos habla de qué pasa con el intestino grueso, qué hay con el intestino grueso. Y hoy día está de moda hablar de la microbiota, es hablar de que es el segundo cerebro. En aquel entonces todavía no se ponía tanto de moda, pero ya empezaban a hablar. Pero ahora ya es un tema corriente en todos los lugares de salud y, es que la microbiota, no, es que está mal tu microbiota, ¿no? Antes se le llamaba más elegantemente como la flora Flora. intestinal, ¿no? Sí. Entonces uno se imaginaba que en esa flora también había una, una plaga de animales también, ¿no? O sea, era una flora y fauna en ese colon. Pero, ¿qué es lo que te llevó, Daniel, a este tema tan poco conocido por muchos y como tiene que ver con este asunto del excretar, del hacer popó, del cagar, del expulsar, de arrojar, de evacuar? ¿Por qué te llevó ahí? ¿Cuál fue el tema de que dijiste, yo soy de aquí, por aquí me voy? Pero antes, Daniel, antes de que contestes eso, te estoy poniendo en ansiedad, No, me ¿ah? estoy preparando, estoy acordando. Entonces, te quiero felicitar Ajá. porque en realidad es un trabajal. Los que han escrito algún día un libro han de saber que es un trabajal. Ordenar, quintar, limpiar, volver a redactar, volver a replantear. Ay, no, que por aquí no era el objetivo. Otra vez, volver a plantear. No, que te leyó alguien y dijo, no, sería bueno que le metieras no sé qué, ¿no? Y tú dices, bueno, pues sí, pero es que ese tema no es mi tema. Sí. Sí, pero sería importante. No, cuando tú escribas el tuyo, tú lo pones, ¿no? Sí. Ahorita yo voy a hacer Este es el esto mío. y ya. Bueno, bienvenido al programa, Daniel. Muchas gracias, maestro. ¿Y qué nos puedes entonces compartir de este tema tan excepcional para mí, me parece, el tema del cáncer de colon y el colon, ¿no? Sí, bueno, pues, ¿cómo llegué al tema, no? Eh, Como dijiste, era un tema desconocido, pero muy conocido por las personas, Así ¿no? es. Hablar del intestino, pues, va en mi propia persona, ¿no? En mi propia vida, donde me enfermaba de colitis, me inflamaba, ¿no? Comía y ¿no? Me inflaba. Y, pues, de ahí surgió, ¿no? La idea de saber por qué me inflamaba. Hay una investigación previa, una tesis, no, un proyectito en la universidad que era sobre colitis nerviosa, ¿no? Entonces, pues abarcamos un tema más profundo en cuestión del cáncer, ¿no? U otras Okey. enfermedades más complejas. Y pues ahí nos llevó a saber que, pues, no era algo natural inflamarse, ¿no? ¿Tú pensabas que era lo maravilloso de comer? Sí, al final, sí, ¿no? O sea, Que dice panza llena, corazón contento. así es, ¿no? ¿Cómo podemos decirlo? Lo que uno no se da cuenta es que está inflamado. O sea, uno Sí. sabe que se inflama el abdomen, pero nunca se da cuenta si su intestino es el que está mal. O
otros órganos también se Así inflamaron, es. ¿no? Entonces, pues, cuando uno aprieta el cuerpo, el intestino, pues duele. Y es cuando uno hace clic, o yo hice clic, de qué pasó, y vamos a Ujú. ver, pues, qué pasa, ¿no? Entonces, en ese proyecto fueron 4 personas. Acá con 15 pues, ya encontramos otras cosas, ¿no? Que es más común de lo que O sea, pensamos. acá, el estudio, la investigación toca a 15 individuos, Sí. y esos 15 individuos presentaron cáncer de colon, unos colitis o todos cáncer de colon. No, la mayoría cáncer de colon, pero hay Ajá, otros con otras enfermedades, ¿no? okey. Enfermedad de Crohn, Colon y otras, irritable así es, ¿no? Entonces, son enfermedades complejas que igual llevan al al cáncer, cáncer. ¿no? Cuando no se trata. Y, pues, de ahí viene la idea, la idea del proyecto y saber. Ujú. Oye, Daniel, cuando empiezas a investigar con la gente, te empiezas a meter, hay una línea que los cruza, ¿no? Tu libro dice que hay gente que tiene preferencias por unos sabores, por, unas emociones. ¿Cómo fue ese primer contacto con ese proceso? ¿Te asombra? Dices tú: "Ay, aquí hay algo que nunca he visto", ¿no? O hay algo que sabíamos como rumores, pero resulta que se confirma que un día un sabor y una emoción tienen relación con. Ah, ¿Encontraste eso sí, en todos ellos? sí. Sí, se encuentra en todos, Ajá. ¿no? Y lo que cruza a todos es que todos guardan la vida en el cuerpo o en el intestino. O sea, todos se callan, A ver, no comparten, explícanos ¿sí? eso, porque es Eh, pues se guardan su vida, no se la comparten con nadie. o sea, ¿son muy callados, O taciturnos o o no son callados, pero no comparten nada personal, sea, nada, no sueltan? así es. O sea, no te cuentan, dice: "Oye, Daniel, fíjate que", nadie No, cuenta. eso es mío, O sea, ¿no? tú estás, diciendo que si alguien no suelta, no cuenta, eso tiene un efecto. En el intestino. Entonces, Bueno, estas personas lo guardaron ahí, esa fue zona de choque, digamos, no acumulado durante acumular, años, ¿no? O sea, porque muchos se acumulan, muchos guardan cosas y, pues, se ve reflejado que acumulan, se estriñen, no hacen del baño varios días, guardan. así es. O sea, guardar, excremento por 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, Así 6 es, días, 7, 8, 9 días, es la muerte, ¿no? así es. Entonces, pues, encontramos ahí esa parte, ¿no? Emocionalmente hablando, de guardar la vida en el cuerpo y no le dan el valor, ¿no? Como tal, o de Ujú. poder compartirlo, ¿no? Porque es propio de ellos. Entonces, encontramos 3 sabores, ¿no? El dulce, el En salado y el ajá. picante. O sea, el dulce es ansioso, Así es. el picante es triste El y el salado, salado es miedoso. miedo. O sea, Entonces, esas 3 sabores dominantes con ellos. así es. Entonces, pues, los ansiosos, pues, andan con su vida rápida, pero no comen, o O sea, comen cosas muy rápidas, procesadas. procesadas, azúcares, pan, lo que encuentren, ¿no? Ujú. Y se malpasan. Es una característica de los ansiosos y que se enfermaron de una colitis crónica. Así es. Ajá. Y comen, parece que cualquier chuchería o cualquier cosa Sí, pues, para calmar el para calmar el hambre. así es. Pero esos son como carbohidratos por lo regular, ¿no? Sí, sí, Y esos carbohidratos por lo regular se hacen lípidos, así es. o sea, no los quemas. Ajá. Y entonces también eso significa que no hay vegetales en su dieta. No, y muy poca agua. A ver, entonces estamos complementando el asunto. Sí, Una gente que se enferma de colon toma poca agua, agua, no come verduras así es. Ni y fruta, ¿cómo? ni fruta, Ni fruta, bueno, menos, así es. pero sí muchos procesados Carne roja, y carne roja. harinas, pan. O sea, carne rojas, harinas y procesados, todos los entrevistados y estudiados presentaron esa dieta. Sí, así es algo que igual los cruza a todos. Ajá. Oye, pero si todos, presentaron eso, Daniel, y tú encontraste la ruta Ajá. del proceso de cómo ellos se fueron enfermando, ¿qué presentaban primero? ¿O hay una regla de acuerdo a que son tristes o son ansiosos o si son miedosos o o hay una ruta o todos se fueron por el mismo tobogán? No, pues, tiene sus diferencias, pero Ajá. lo que todos cruza es que lo consumen desde pequeños también.
¿no? Culturalmente hablando, es algo que ya se ha impregnado desde los abuelos, con los papás y luego con ellos, ¿no? Esa forma de Mm. alimentarse. Y lo de guardar la vida, pues, tiene que ver igual con eso, ¿no? Con el miedo, ¿no? A expresar lo que sienten. Y es cuando, le digo, culturalmente hablando, pues se sigue esa línea, no cambian, porque es la forma que les enseñaron a vivir, que no hay que cambiarlo, que hay que seguir así. Entonces, guardan la vida, ¿no? Y guardan las cosas que tienen en sus casas, todo. O sea, ¿ellos acumulan? Ajá, O sea, así como acumularon excremento para no evacuar. Y no es que sean tacaños, ¿no? no, O sea, porque ya ves que hay gente que dice que no compra plátanos para no tirar la cáscara, ¿no? O otros dicen que no compran tamales para no tirar las hojas, ¿no? No, no estamos hablando de eso. no, Estamos hablando de que no evacúa, no arroja el excremento, no arroja el desecho de lo que ha así. procesado. Y sí, muchos pues se enferman, ¿no? De todo, de cuestiones, ¿Se intoxican? en eso casi no encontré. Ah, ok. Pero es más, la tos, ¿no? Tos, gripa, ¿no? Y hay unos que reportan sí desde chiquitos que pues no hacen del baño, ¿no? Entonces, ahí vemos como el abandono también, ¿no? De que no o no les enseñaron a ver su cuerpo, ¿no? En este sentido, no saben qué hacer, lo guardan. Hay un caso, ¿no? De una señora que no hacía del baño porque, pues, o que no se daban cuenta sus papás, ¿no? Que hacía del baño 2, 3 días, o la familia con la que la dejaba, y ella, pues, tampoco hacía, Y no hacer del baño, y no se presentaba ningún dolor, ¿no? nomás se distendía el abdomen. Así es. Bueno, hay que entender que el colon es un músculo liso Mm, que tiene la pues, capacidad de eh, hacerse grande, ¿no? ¿Cómo le llaman hoy día el intestino moderno? ajá, Lleno de excremento de 8 días, porque no dejan de comer así es, ¿no? y comen y comen. Y lo que sea. Okey. Y entonces, Bueno, entonces dígame. no, no, tú. No, yo sé que en esa ruta hemos encontrado que desde pequeños, pues, no se van alimentando bien, Ujú. tampoco se expresan tanto, ¿no? Y es algo que mantienen durante 10, 15, 20 años, ¿no? 30 años. Estaba una participante que a sus 25 años nunca había expresado nada de su vida a nadie, ¿no? ¿Y cómo le hiciste para la entrevista? Digo, ¿qué la amenazaste o qué? No, no, no. ¿O qué le hiciste manita de coche o qué? ¿Qué pasó? Es que hay un punto, ¿no? Que igual donde los cruza a todos, de toda su vida, que han ido guardando todo, ¿no? Hasta su vida, pues también quieren alguien que los escuche, Y tú llegaste en el momento ¿no? justo. Sí. No, algo hiciste, cara. ¿No le prometiste nada? No, no, no. ¿Unas galletitas o No, algo? nada, ¿Unas papitas? no, Nada. nada, no, el proyecto nomás, ¿no? Nomás el Bueno, pero entonces, ¿cómo fue que hiciste que se abriera? ¿Ella requería necesitaba hablarlo? Fui al un grupo de apoyo Ajá. allá en centro médico, donde sobre estomizados, ¿no? Aquellos que tienen una bolsita Sí, para sí. hacer del baño. Pues ahí, ¿no? Hablé con la coordinadora y dijo que, pues, me presentó y todo, que quién gustaba, y ella se me acercó como al final, ¿no? Y quería hablar. Dijo: "Yo quiero hablar". Y la propuesta fue, pues, nos podemos ver, si no tienes problema en tu casa, en una plaza. Me dijo: "No, aquí, ahí en afuera del hospital". Ay, pues de una vez en caliente. Ajá, y ahí me quedé. Entonces, he encontrado eso, que parece que no comparten su vida con nadie, pero a la vez quieren que alguien Que alguien la le escuche. escuche, así es. Pero alguien que no sea cercano, Ajá, porque no te conocía no. y se abrió contigo. Y es que también siento que o lo que descubrimos es una necesidad del cuerpo también, ¿no? El cuerpo les dice ahí que Ajá. tiene que salir, Y mm, aprender a soltar, sí. pero ellos no sueltan. Pues si no sueltan el Sigue, ¿eh? excremento, o sea, ni un gas, ni un pedo No, sueltan. no. No, porque una vez un paciente que tardó, creo que 8 o 9 días sin evacuar, era una niñita de 8 años, y el día que se echó un gas, olvídate, era mortal. Sí, O sea, era mortal. Como es un proceso de descomposición, ¿no? así es. Entonces las bacterias están, y si comió carne, y si comió cebolla, No te olvídate. platico. Entonces aquello era mortal. Entonces echó el gas en el consultorio. Ah. Como le hizo maestro. Unas agujitas lo movieron y un masajito y madres, Salió. salió.
y era uno así como de largo alcance, ¿no? Mm. O sea, se echó así largo, y la mamá dijo: "Ay, ya quiere ir a hacer, quiere ir a hacer". Algo, pues que, ¿no? Y pues no. Así que, no, Lo dijo: "Es peor. que ya tiene 8 días". ¿Cómo? 8 días o 9, algo así. 8 días sí eran seguros, Ahí lo ve normal, la que no verdad. podía hacer. Y ella como si nada, caminando, jugando, como Ujú. si nada, Comiendo, y ¿verdad? comiendo, que es peor. Entonces, ¿dónde se va todo eso? No, y lo sorprendente es, pues, a esa edad, Sí. ¿no? A esa edad. Entonces, ¿qué estaríamos pensando? Bueno, yo ahí encontré que había mucha tristeza, La es que había pleitos entre papá y mamá, y eso generó un conflicto en el niño que no sabe para dónde, ¿no? A ver, ¿que me voy con mamá o con Ujú. papá? Y los 2 pa. Y dijo: "No, pues creo que creo que ni con este ni con este", ¿no? Pero eso genera mucho miedo. Coincide con tu La tristeza, la ¿no? O tristeza, sea, el muchos miedo y la ansiedad ansiedad. después. No, pues la ansiedad de que, ¿qué hago? Así ¿No? pasa con los participantes, ¿no? Perdieron algo en Siempre sus vidas. Hay o unos sea, que hay una constante, Daniel, en un paciente que tiene cáncer de colon, algo perdió. algo perdió, o Puede sea, ser la o alegría, puede ser un ser querido, puede ser algo de amoroso, algo de una mascota, ¿no? Su casa, su chamba, sí, algo. algo, ¿no? En varios participantes fue mamá y papá, Perdieron los 2. ¿no? Se murió cuando estaban niños, ¿no? Entonces, pues, no tenía mamá, no tenía papá y se murió mamá, ¿no? Como su todo. Hay otros que pierden, pues, tal vez trabajo, ¿no? O sea, Entonces, estamos hablando de gente que tiene 20, 10, 15 años en una chamba, ¿no? así es. Y, le apostó todo a ese trabajo, y un día lo corren. Mm, Híjoles, es así es, muy duro. ¿no? Y más cuando es por la enfermedad, Sí. ¿no? O sea, como que hace más clic, Sí, porque también no la empresa a veces no quiere hacerse responsable, ¿no? te da de baja. Hay una participante que le dio enfermedad de Crohn, ¿no? Ujú. Y le quitaron prácticamente todo el intestino, ¿no? Nada más les dejan un pedacito para que puedan hacer del baño. Sí. Y, pues, ella por su trabajo, pues, era de estarse moviendo, ¿no? En distintos lugares. Ella era un trabajo muy bueno y la corrieron, o ya no la quisieron, apoyando, ¿no? Porque tenía Ajá. que ir a las consultas a cada rato, esto, que se ponía mal ahí. Entonces ella lo explica, ¿no? Y ahí está la frase aquí, ¿no? Dice: "Está enojada", ¿no? Después Ella. de la enfermedad está enojada porque por la culpa de la enfermedad perdió su trabajo. Entonces muchos de estos, o la mayoría, pues, perdieron algo en algún momento de sus vidas. Y es ahí cuando empiezan a construir, ¿no? Viene esta parte de la tristeza, de la nostalgia, de anhelar volver a tener eso que nunca, Ya no se puede. y tienen la esperanza de que sí. Oh. Bueno, Entonces, pero eso puede ser un aliciente como para vivir, ¿no? Como para hacer. O es mm, muy frustrante hay porque quienes sí salen, o sea, de estos fueron 2 3 los que sí pudieron como decir ya no. Y, pero los otros siguen ahí, ¿no? Anhelando, esperando que vuelva a pasar, ¿no? Y, pues, ahí está, ¿no? De ahí el título, ¿no? por eso la vida en un anhelo. La vida en un anhelo, ¿no? Pero tienes un subtítulo que dice una enseñanza del intestino grueso. ¿No? Que es soltar, dejar ir, O sea, todos ellos guardan. sí. Oye, Daniel, ¿no encontraste una relación de que guardara en su casa, que guardara cosas? Ya ves que muchos guardan desde zapatos, desde muñecos, desde peluches, desde un recuerdito, no sé, ¿no? ¿No Sí, encontraste eso? ¿Sí? cuando ¿Todos hice ellos coinciden con eso? cuando hice una entrevista, muchos guardaban, ¿no? Y, una persona específicamente me invitó a su casa y, pues, el lugar era como estamos aquí, pero apenas si cabíamos porque todo lo de atrás, alrededor, había muchas cosas. Quién sabe qué era, pero estaba así lleno, ¿no? Lleno. Entonces, ¿Quién sabe qué era? no, pues, No tenía cuerpo, ¿no? no me puse a no, digo, no me puse a ver qué eran las cosas, Ajá, pero, o sea, era un espacio, se veía pequeño por las cosas, la sí. cantidad de cosas que había. Y pues dice, pues, ahora sí que, pero qué necesidad, como dijera Juanga, ¿no? O Sí, sea, sí. pero qué necesidad, Así es, pero es una necesidad. sí. Bien, muy bien. Oye, Anel, se pone bien el asunto. Yo creo que vamos a profundizar un poquito Sí. más, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ¿qué te Ah, parece? perfecto. Vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a regresar en un momento porque
Daniel tiene mucha información sobre este tema y es uno de los expertos que tenemos aquí en el Huawei y se ha metido a fondo en el tema. Entonces, regresamos en un momento, no se retiren. Volvemos. Maestro, una pregunta. ¿Las hemorroides son un síntoma del cáncer de colon? Podríamos decir, pues, de acuerdo a la experiencia de los entrevistados, que no. Eso no quiere decir que no tengamos que checar, ¿no? Muchas veces las hemorroides salen, ¿no? Salen por afuera del ano y se revientan y es cuando hay sangrado. Entonces, es un sangrado que nosotros podemos ver tal vez en las heces o cuando uno se limpia y de primera instancia puede parecer alarmante. Entonces, lo ideal es que uno vaya al médico, bueno, primero que se sienta uno para ver si hay algo ahí, ¿no? Si es un sangrado local o si es otra cosa, pues tal vez ir a acudir al médico, ¿no? En este sentido, hay ocasiones en que los tumores sangran y la sangre sale, ¿no? Entonces, hablamos de que la hemorroide como tal no es un síntoma, ¿no? De que haya un tumor, pero también es de importancia también atenderla para que se pueda descartar que sea un hemorroide o que sea algún problema más complejo, ¿no? Como un tumor, un divertículo o alguna otra situación que lleve el intestino grueso. Estamos de regreso y de retorno en podcast y en YouTube y ¿en dónde más, Daniel? En el aire, ¿verdad? En el ciberespacio. Me agarró en curva. Estamos de regreso para platicar sobre este libro interesante de Daniel Abraham. ¿Abraham es hijo de Dios o cómo es? ¿Qué significa Abraham? Creo que sí, justicia de Dios. ¿Hijo de Dios, algo así? No me acuerdo. O sea, te has tocado por Así Dios. a mi papá. Ah, bueno. Entonces, Daniel Abraham Hernández Delgadillo. Y él dice que ya no está inflamadillo Ya no. del colon. ¿No? No, ya no. Ya no, Ya no. ya superó, prueba Ya, superada, de Daniel. ahí. Muy bien. Oye, Daniel, nuestros amigos han de querer saber, ya que no quiere que bromeemos, ¿no? Han de decir, oiga, ya pónganse serios, ¿no? Pónganse a platicar en serio. ¿Qué te parece si platicamos de la importancia que tiene cuando alguien no suelta primero? Lo que sea, desde un gas hasta un llanto, un grito o un anhelo de esperanza o algo, ¿no? O sea, desde que no lo puedes hacer, que eso tiene una consecuencia. Tú has investigado el colon, pero tiene otra consecuencia también en el corazón, en el pecho, en la voz, en los ojos, ¿no? Hay otros efectos. Pero ahorita estamos con el colon. Entonces, no soltar tiene una significación en el colon porque es algo para guardar. Pero a ese colon le va la tristeza. Pero tú decías que encontraste que tienen miedo. Y luego también encontraste que tienen ansiedad. Entonces, es un cóctel, digamos, Sí. de emociones y de sabores que tiene que tener un tiempo de durabilidad. ¿Cuál es el tiempo que tiene eso para que haga un efecto en nosotros, en los humanos, para decir, este ya va a desarrollar un cáncer de colon? Puede desarrollarse un cáncer de colon. ¿Cuál es la durabilidad que es? Si es que no lo trabajo, porque yo me pongo a pensar, alguien deprimido durante 10, 5, 15 años, 20, 30, es mucho, ¿no? Mucho. ¿Qué encontraste tú, Dani? Sí, hablamos de que la persona más joven que entrevisté fue de 25 años. 25 años, 25 con años. cáncer de colon. No, igual fue como Crohn. Ah, Tema de ok. Crohn, pero igual le quitaron todo el intestino Pero es peor. y pues así, ¿no? Ajá. Porque el otro por lo menos quitan y vuelven a Y reconectar o puede bolsita. volver. Ujú. Y era la más joven, ¿no? Entonces, y la más grande me parece que eran 72 años, 72 ¿no? años. Ella sí diagnosticada, ¿no? Con cáncer. Entonces, con esta persona de 25, checa lo que habla la medicina, ¿no? Lo oficial, ¿no? Donde dice que un cáncer tarda entre 10 y 20, 10 y 30 años, ¿no? El cáncer de colon. En cáncer de colon, Ujú. páncreas, ¿no? En desarrollarse, ¿no? Y checa con nuestras historias, porque muchos de ellos pues pasan hasta la adultez, ¿no? Empiezan desde niños con las dolencias, los síntomas, guardar la vida en el cuerpo, y hasta ya que son adultos sale la enfermedad. Entonces hablamos, sí, de un periodo mayor a 10 años. Ok, entonces, según la literatura,
el máximo son 30 años, Sí. ¿no? En que tarda en desarrollarse, ya en expresarse, ¿no? En Sí. manifestarse. Pero antes hay toda una sintomatología. Sí, y toda esta ruta que hablábamos, ¿no? Ajá. Anteriormente de todo lo que viven. Oye, Daniel, hay una cosa que a mí me intriga de tu libro que dices, hay una fase donde va aumentando y tú le llamaste como el cacómetro, Mm. ¿no? Donde cómo va el excremento cambiando, manifestándose, llegándose de, puede ser sangre oculta, puede ser vestigios de sangre, puede ser que haya una úlcera sangrante, Ujú. sangre Sí. fresca. O sea, ¿cómo es este proceso para que nuestros amigos puedan voltear a ver su excremento? Mm. O sea, es muy importante voltear a verlo. Sí, A ver, ¿pero por qué no nos explicas esa parte, Daniel? sí, pues para empezar hay que verlo para ver cómo está, ¿no? En cuestión de forma, Y que le puedas decir adiós, amigo. sí, ¿no? ¿No? Aunque lo vean con la Que se nariz tapada, ¿no? O de lejitos, porque es un indicador muy importante, Ujú. ¿no? En cuestión de forma, consistencia, olor, color, Sabor. ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues si no lo ven, ¿no? A los pacientes uno les pregunta, o a conocidos, alguien quiere, oye, ¿cómo fueron Heces tus fecales. heces? No, no sé, es que no las veo. Es que hago el baño y luego le bajo. Entonces, la importancia para los que nos están escuchando es que lo vean, ¿no? Que lo vean porque es un indicador, ¿no? Hay una escala que es la escala de Bristol, ¿no? Que es de Sí, las heces, en donde las muy aguado, pues es cuando no lo recibe el cuerpo, ¿no? El alimento y lo saca luego, sí. luego, ¿no? Las bolitas, hay estreñimiento. Lo ideal es que salga como el tronquito, ¿no? Liso Como o le dicen, un cañuto, no. ¿no? Así se le conocía antes Antes, en el ah, lenguaje. Hoy día debe salir bien formado, así es, ¿no? ¿no? Ya sea liso o con grietas, ¿no? Y que Ajá. flote, ¿no? Debe de flotar en la taza. Así es. Si flota, ¿qué indica, Daniel? Que se absorbieron nutrientes, que se tomó lo suficiente agua, ¿no? Que no va tan pesado el alimento, no tiene tantos residuos de alimento ahí, O sea, ¿no? no hay ni hierro, ni minerales, Ah, ni vitaminas, ni nada que no, pueda tirarse. así es, ¿no? Y entonces eso es pesado y entonces hace que se vaya para abajo. Así es, ¿no? Cuando se excede, ¿no? De todo Ujú. eso que le metemos. Y bueno, hay que aclarar aquí que, pues también, ¿no? Muchas veces tiene la idea de que el estreñimiento, pues es cuando nacer del baño, ¿no? Pero muchas o personas han reportado que pues, sacan tiritas, ¿no? O pedacitos. Entonces le podemos decir a los que nos escuchan que eso también es estreñimiento, ¿no? Ajá. Porque se forma una capa en el intestino, ¿no? Que te va impidiendo, mejor dicho, que pase El el excremento. excremento completo, ¿no? Entonces hay que despegar eso O sea, es ¿no? como una adherencia Al paso del tiempo. al paso del tiempo. ¿No? Es como si la cañería se tapara. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso, Daniel? Hay que limpiarlo, ¿no? Pero ¿cómo lo Hay que limpiamos? tomar agua, ¿Con agua? este, ¿Con fibra? fibra, ¿no? Oye, ¿y qué opinas de hacerles un enema? Muy importante, ¿no? Ajá. Antes se conocían como lavativas, ¿no? Ey. Y se hacían con Si uno tenía fiebre cuando era más ¿no? pequeño, Pues, te hacían una una lavativa, lavativa y se te quitaba la fiebre. sí, Sí. ¿no? Entonces, en casos muy extremos, ¿no? Lo principal que recomendamos es un enema, ¿no? ¿Y de qué sería bueno hacer el enema? Nosotros recomendamos de té de manzanilla, ¿no? Manzanilla. Para que relaje, desinflame el intestino, Sí. ¿no? Directo. Porque la manzanilla es como un antiinflamatorio, Eso, ¿no? ajá, Entonces, las paredes pueden estar inflamadas y si están recubiertas por una capita, ¿no? así es, Que es a veces un excremento viejo, ¿no? así es. Entre paréntesis, el escritor García Márquez, que en su novela de Crónica de una muerte anunciada, dicen que cuando lo abrieron le encontraron una medallita, ¿no? O sea, cuando hicieron la autopsia, la necropsia, apareció una medalla de que se había comido de hacía tiempo. Oh, Entonces, hay antecedentes de cuando uno se ha hecho un enema, puedes arrojar los plastiquitos, las bolitas del unicel que te comiste un tiempo, sí, y ahí se quedaron guardadas y salen, ¿no? así es, Eso quiere decir que ahí es un excremento viejo, 10 años, 5 exacto. años, ¿no? Oye, Daniel, ¿es cierto que cuando uno tiene muchos residuos fecales, salen aftas en la boca? Sí, ¿Sí? ¿no? Y la litosis, ¿no? También el O olor sea, huele mal la boca, la y los halitosis. gases, Y gases ¿no? O mortales, sea, esos son mortales. de esos mortales que uno dice: "¿Qué comiste?", pero hace 10 años, ¿no? Porque ahí sigue. O como dicen, si comes
guacho, quítale las Sí, botas, sí. ¿no? Rata, quítale la cola. Come de rata, quítale la colita. Sí. Bueno, entonces, eso significa que esa membrana se puede limpiar con alimento y con un enema. Así es. Oye, pero ¿y entonces qué hay de cierto esto de que si hacemos eso, la microbiota se puede lavar, se puede limpiar? Bueno, en la cuestión de la microbiota, Ajá, ¿no? Obviamente cuando nos alimentamos con procesados, harinas, carne roja, ajá. y aquello que sí nutre, pero no tanto, pues se vacía, ¿no? La flora intestinal, ¿no? O la microbiota ya Sí, sí. actualmente. Entonces, cuando uno cambia la alimentación, toma un té, se hace un enema, ¿no? Empieza a repoblar Otra vez. el intestino, así es, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hay diarrea o eso, o mal alimento, pues se va, ¿no? Ahí las bacterias Se va se todo. las llevan, así es. Entonces, uno con alimento, con buena alimentación, tiene que volver a repoblar. Se dice, Daniel, ¿qué sabes saber qué de eso? Que el apéndice, que dicen Ah, que no sé. aquí hay bacterias que son como reservas. Ujú. Y cuando pasa esto de la diarrea, pum, vuelven a salir y vuelven a repoblar. Así es. Bueno, es lo que dicen ahora, ¿no? Sí, Antes decían que no servía para nada y se la quitaban a todo mundo. Y la gente se enfermaba más, así o es. se enferma más, ¿no? Sí, A sí, ver, no, de hecho, pues ahí están las bacterias, son como ustedes decían, la reserva del ejército, ¿no? ahí, sí, Para que cuando hay estos casos, pues el cuerpo igual sabe cómo actuar, así ¿no? es. Para que repoble, o para que estén ahí de emergencia mientras uno se aplique y empieza a poblar otra vez la flora. Si no, pues se van otra vez y se desperdician, ¿no? Ok, entonces, a ver, podemos pensar entonces en cuidados. Mm, Vamos a ponerlo en dos planos, según tu texto, que amigos deberían de leerlo, ¿no? sí, Sí, y pues si no lo leen, no se van a enterar de mm, qué onda de con el todo, cáncer ni cómo prevenirlo, así es. ¿no? Entonces, si podemos hablar de dos planos. Uno, en el plano emocional. O sea, tendrían que trabajar la Oh, tristeza, el miedo y la ansiedad. ah, Pueden ir a terapia, pueden trabajar haciendo un ejercicio, tai chi, mm, shiren qigong, meditación, resolviendo el conflicto, mm, pueden hacerlo. Esa es sí, una manera. Y la otra es la comida. sí. Entonces, ¿qué habría que quitar de la dieta? ¿Todos los procesados? Si ya es algún problema, sí, ¿no? Procesados, carne roja, harinas, refrescos, A ver, bebidas azucaradas. hay una cosa con las carnes rojas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo, antes de venir acá, eché una lectura Ah, dije, bueno, pues somos carroñeros, o cómo, ¿no? Entonces, se dice que si se consume una carne que sea en cantidades mm, pequeñas, con bastante vegetales, dicen que no daña la pared del así intestino. es. ¿Es cierto eso? Sí, Entonces, el problema sería comer grandes cantidades, y muy grasosas, ¿no? El tipo y de cocción también. eso, y no vegetales. Así es. Entonces, los heces fecales van a ser más duros Más pesado. y más pesados. Y si dura 24 horas o 48 horas en expulsarse la comida, más o menos, ¿son 48 horas según tu libro? Sí, ahí va, ¿no? Entre 24 y 24 48 horas, ¿no? 48 horas, ¿no? Ujú, Por eso de si acuerdo. dura 72, si dura ciento y tantas horas, pues ya es un cadáver, Así se es. empieza a descomponer. Adentro, Adentro, sí, ¿no? adentro. Ahí en el libro ponemos el ejemplo, ¿no? Hay que poner una carne ahí a la intemperie y ¿qué le pasa, no? Se hace verde, gusanos, huele feo. Sí. Ahora adentro, pues pasa lo mismo, pero pues busca salir, ¿no? Pero hay una cosa, digamos, la carne se metaboliza Mm, y, por ejemplo, un filete, ¿no? mm, De res puede tener 17% de hierro. ah, Y entonces lo absorbe, pero el desecho tarda, ujú, ¿no? Tarda 2 días, 3 días, ujú, pues entonces se empieza a descomponer ese y ya, residuo, ¿no? así es. Y es lo que va a oler mal. Ujú, Entonces saldrá en la piel, saldrá en la cara, ujú, saldrá en el olor. ujú, Entonces, ¿cuál sería la opción? Porque hay gente que come carne, pero la comen en exceso, y esos tienen más riesgo de desarrollar un cáncer. sí, Y si come carne en pocas proporciones, pues tiene menos posibilidad. así es, ¿no? Mientras se cumpla con las verduras, Ajá. el agua y todo eso que ayuda también a mover y absorber, ¿no? Los nutrientes del cuerpo.
Ok, entonces eso significa que estarías como hablando de prevención, como tú dices. Sí, ¿no? De hecho, los participantes pues, ya se dan cuenta después, ¿no? Hay un participante que decía, es que el colon es agua. Y yo, pues, puro refresco, ¿no? Puro refresco, pero no, es agua. Y bueno, a eso le agregamos nosotros, pues, las verduras, ¿no? Las verduras, tal vez otro tipo de proteína, ¿no? No nada más la carne roja, Sí. sino algo blanco también. Sí, Y puede comer pescado, pollo, pollo, conejo, así es, pavo, chinicuiles, ujú, chapulines, así es, camoles, no sé, venado, ujú, este, jabalí, no sé, jabalí. tepezcuincle, Ujú. ¿no? O sea, sí, pero el problema es quizás los excesos o las formas de cómo se come. Sí, y en especial en nuestros participantes, ahora el Ajá. exceso o la falta de, ¿no? Como esto de que se malpasaba. Mm. Entonces, también hay que decirles que, pues, un intestino sin alimento también se llega a dañar, ¿no? Porque, Oye, pues, no. entonces, una cosa, Daniel. Alguien no come bien y ya desarrolló colitis, Mm, ¿no? Alguien no come muy bien o come cosas así, no come bien en el sentido de que toma desde una ujú, sopa de esas de plástico hasta una torta por ahí de pasadita o cualquier cosa. Eso se puede comer un día, ¿no? sí, Sí, no, yo decía para no, satanizar sí, no, no. a los tamaleros, a los Ajá, torteros, no, a los de las carnitas, para no satanizar a eso, porque así no es así, ¿no? no, El problema es el exceso así es. y el problema son los tiempos. O sea, ¿a qué horas y a qué horas no comes, a qué horas sí comes, no? ¿Estamos bien? Sí, hablamos de que no tratamos de tampoco de, estigmatizar nada, ¿no? Exacto. Sino de saber que hay otros tipos de dieta que se pueden hacer y que, pues, un antojito de vez en cuando, o sea, ¿No te pasa lo nada? necesita el cuerpo también a veces, Así es. ¿no? Sí, entonces, la proteína a veces el cuerpo lo Ujú, requiere y lo requiere con cierta fortaleza. Es decir, sí, un trabajador que no mm, coma un pedazo de claro, carne, pues va a estar difícil. sí, No aguanta un bote, ¿no? O no, los que van a levantar pesas, también. pues tampoco, ¿no? No. Pero yo creo que la forma es la modalidad, la cantidad y la secuencia de ella, ¿no? Y tener un horario, ¿no? Exacto. Un horario para comer, desayunar y tal vez cenar, ¿no? Pero Y ahí estamos hablando de una prevención de un problema de cáncer, como tú lo señalas en así es, el libro, ¿no? ¿no? Y podemos hablarlo desde la colitis, ¿no? Para que Ajá, 10 años, 20 años no se convierta en cáncer. en un cáncer o en otra enfermedad, O sea, entonces el asunto está de evitar una colitis, ¿sí? porque ahí empieza el asunto. Que se ha normalizado, Sí, ¿cómo va tu colitis, Daniel? ¿no? No, te preguntan, ¿No? ¿cómo va ¿no? Tu Así colitis. es. Ahí va, ahí la llevo de a poquito, a veces me da estreñimiento, a veces no, a Ujú. veces no se me desinflama, pero pues es que está bien rica la salsa Pues, y chingale, ¿no? ¿no? La salsa y luego pum, en la Bueno, tarde, ¿no? pero es normal, Es normal. ¿no? El pan, te comes un pan y luego el montón de gases en Ujú, la mañana, sí, ¿no? Entonces, bueno, quizás bajarle también a eso, ¿no? sí, sí, lo que uno recomienda, pues, no le quita las cosas, no de golpe, ¿no? Sino Sí, simplemente, medirse tal vez en ese sentido. porque el cáncer de colon ha ido ganando mucho terreno, Sí, pero mucho. Estamos hablando, las cifras, ¿no recuerdas en cuánto andamos ahorita? no, ahorita no he checado, En ¿no? aquel entonces, Pero eran más de hace 100, ¿no? O sea, 100,000 al 100,000, año ¿no? Al año, muertos. muertos, Es mucho. mucho. Oye, pero, híjole, es que eso, bueno, le ganó, ahora sí que se la mató a la Ah, diabetes, se la mató al la cáncer insuficiencia, de ah, seno, al cáncer de útero, al de próstata. próstata, de O sea, se próstata, ¿no? se la mató a Sí, todos y está muy alto, porque sí, eso se pone en 30, ajá. 30 y tantos. No, y cuando estábamos estudiando esto, pues, fue parte de la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que también eso afectaba, o que iba a Ujú. afectar al tiempo, Así es. ¿no? Por la cuestión de la sedentarización, ¿no? De que no había mucho movimiento, ejercicio, las dietas bueno, la comida que se hacía estando en casa, ¿no? Confinados, pues también no eran Las las más mejores, nutritivas, ¿no? Así sí. es, Sí, porque se pedía mucho de comida así de rápida, ¿no? así es. Ya con la aplicación y todo, y Sí. Bueno, entonces, Daniel, se nos fue bien rápido este otra bloque. vez. Eh, ¿Qué hacemos? Hacemos una pequeña pausa Sí, y vamos a entrarle a esta parte para hablar de como de testimonios, ¿no? sí, sí, Y para que nuestros amigos puedan entender que es necesario cuidarse, ¿no? así es, y sobre todo que puedan prevenir.
Sí. Muy bien. Entonces, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. En realidad el tema es muy, muy importante. Ya vieron, hace 3 años, 4 años eran 100,000 muertos al año. Nosotros creemos que ahorita deben andar en 120, Más. 130, más o menos, en promedio, al año. Entonces, bueno, regresamos y les compartiremos algunas experiencias. No se vayan. Maestro, una pregunta. Si tengo emociones dominantes en mi vida, ¿puedo desarrollar cáncer de colon? Podemos decir que sí y que no, ¿no? Nosotros en el programa mencionábamos 3, que no es la ansiedad, la tristeza y el miedo, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que la ansiedad pues, se relaciona con el vaso del páncreas, la tristeza con el pulmón y el miedo con el riñón. Más, eso no necesariamente quiere decir que porque sientas miedo o alguna de estas emociones vas a desarrollar un cáncer de colon, sino más bien, como hablábamos en el programa, estas van a llevar una ruta, ¿no? Que van a afectar a los órganos, en nuestro caso, o de los participantes que entrevistamos, fue que dañaron o se acumularon ahí en el intestino grueso. Por eso es que, de acuerdo a sus vidas, que no guardaron, que no expresaron, y en donde estaban presentes estas emociones, es que se pudo desarrollar a lo largo del tiempo un proceso celular que cambió para que se convirtiera en un cáncer de colon o en otra enfermedad, ¿no? Entonces la respuesta, por eso decíamos que era sí y no, ¿sale? Entonces, no, no te va a dar por sentir una de esas emociones, sino depende del proceso emocional o la ruta emocional que lleves durante tu vida para que pueda desarrollarse o no. Estamos de regreso, amigos, en su tema de la risa y la memoria, en su programa, con ese tema interesante que es el cáncer de colon, pero como una enseñanza. Y esta idea planteada por Daniel como un anhelo. Y en esa línea, yo quisiera, Daniel, que nos compartieras como las historias de los casos que entrevistaste ¿Mm? y cuáles son las enseñanzas que nosotros deberíamos de recuperar de ellos. Bueno, podemos empezar, maestro, con el caso de una señora, ¿no? Esta señora me platicaba que desde estaba niña la mandaban a su rancho, ¿no? Pero sin sus papás la mandaban con sus tíos, abuelitos. Entonces ahí era campo, ¿no? La casa del campo, y decía, ella nos comentaba que no le gustaba hacer del baño allá. Porque era el aire libre. Sí, sí, porque llegaba la gallina. Y si todavía no acababa y la gallina ya estaba queriendo, ¿no? Queriendo comer. ¿No? Entonces ella decía, pues así eran 2, 3 días. Y nada más lo que hacía después mi mamá o su familiar es que le sobaban la panza, ¿no? Para que pudiera hacer del baño. Entonces, eso fue cuando estaba niña, ¿no? Después, todo lo que vive, cuando ya es adulta, pues pasa lo mismo. O sea, fue un hábito que se fue formando a lo largo de toda su vida. Aguantabas las ganas. Así es, ¿no? Tal vez en este sentido de que tal vez era estreñimiento y demás. Pero nosotros decimos que pues, el cuerpo pues avisa, ¿no? Sí. O no es quien lo detiene. Entonces al tiempo la señora nos relataba que ahorita la señora ya tiene ostomía, ¿no? Igual le fueron quitando pedazos de ¿Colon? intestino y pues ya no pudieron reconectarla, ¿no? Pero ella nos decía que cuando estaba un día en su cama empezó a oler a perro muerto, ¿no? Así de repente estaba con mi marido y empezó a oler a perro muerto. Y mi esposo me dijo que qué olía, que estaba muy feo, ¿no? Decía, ya cuando me ve, dice, es que tienes un hoyo. ¿Cómo que un hoyo? ¿No? Me dice, sí. Entonces dice que fue al médico. Tiene un hoyo en el Sí, vientre. acá por el muslo, por la pompa, Ah, ¿no? O sea, por ahí, si no mal recuerdo, ¿no? Pero el punto es que tenía un hoyo. Pues fueron al médico, ¿no? Fueron al médico y el médico pues le hizo una curación. Lo curioso es que el médico pues le cabía la mano. Que entraba la mano del médico ahí en el hoyo, ¿no? Para hacer la curación. La explicación que nos daba la señora en ese entonces es que le dijeron que las heces fecales estaban tan duras que empezaron a buscar, ¿no? salida. La salida. Y de lo duro empezaron a quemar el tejido, ¿no? A dañarlo, a dañarlo, a dañarlo hasta que salió o se hizo ese hoyo, ¿no? Entonces, pues eso para nosotros era un caso muy, muy sorprendente, Muy rudo, ¿no? ¿no? Así, Porque impactante. hablábamos de esto, ¿no? De que guardar no es lo mejor Mm. y hacerlo durante tanto tiempo para que un excremento pues Pudiera salir. salga y se haga un hoyo, pues es pues muy alarmante, ¿no? Entonces,
Pero, como le decía, pues fue desde niña, ¿no? Lo fue elaborando. Así es, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando se le presentó? Ay, no recuerdo, pero sí, no recuerdo. Pero la señora ya es grande, ya tiene ahorita como unos 60 algo. Pero ya tenía como unos 15, 18 años con la ostomía, entonces Ah, oh, sí. sí, ya era. Y bueno, a raíz de eso, pues se separa, su pareja ya no quiere estar con ella, ¿no? Ah, pierde el marido. Así es, ¿no? Por otras cosas también, ¿no? Por Sí, otra sí. situación, pero igual eso, ¿no? No la apoyo en ese sentido pues, con su enfermedad, ¿no? Ese es una de las cosas que más nos ha impactado, ¿no? Entonces, en la enseñanza con ella, no, pues que hay que ir al baño. O sea, tal vez no importa el lugar, o hay quien no les guste tal vez ir a un baño público, pero pues si no hay otra ¿Otra? opción, Hay que ir. hay que hacerlo. Porque hablamos de que a veces no se hace un día y se dice no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada el otro día, hago, pero a veces no pasa, ¿no? Se sigue, ¿no? Sí. Y por el trabajo, por las actividades, por lo que uno quiera, pero no se hace, ¿no? Y al tiempo, pues, la consecuencia es alguna enfermedad. Entonces, en este caso con ella, pues es hacer, ¿no? No importa si, pues, si es chorrillo, si es lo que sea, pero ve y sácalo. Sácalo para que al tiempo, pues, no te dañe. ¿No? Ese sería Es una historia. un ejemplo. Y la señora finalmente le cerró la herida. Sí, pues ya la curaron todo, pues Ajá. le quitaron el intestino, le hicieron el procedimiento que conocemos, que es retirar, tratar de reconectar después. Ya llevaba varias cirugías con intento de reconexión, pero No funcionó. fallidas, así es. Okey. Bien. Y otro ejemplo de Otro, bueno, tenemos un caso tenemos 2 entrevistados que tenían prácticamente historias iguales, ¿no? En ellos era un anhelo muy grande, muy presente también en sus vidas, ¿no? Ambos presentaban una historia de que cuando eran jóvenes conocieron a una chica, bueno, no la conocieron, la veían, ¿no? De lejos, y les gustaba. como dicen, ellos sabían que era su novia, pero ella no. Entonces, ahí a uno lo incitaban sus amigos, pues háblale, ¿no? No te va a decir que no, igual y te dice que sí. Y él, no. Entonces, al tiempo, se enteró que, pues, lo atropellaron, ¿no? A A la la chica. chica, la lastimaron. Entonces, eso fue cuando iba en la secundaria, ¿no? Cuando yo la entrevisto ya tenía aproximadamente casi 60 años, ¿no? Un poco así. Y dice: "Y todavía paso por la secundaria". Dice: "Y me acuerdo". ¿Cómo cómo decía? "¿Y si la veo ahorita?". O dice: "Yo creo que hubiéramos sido buena pareja ella y yo". ¿Y él nunca se casó? Sí, Ah, sí se casó, sí se casó, pero el pero anhelo era seguía con ahí, o sea, pasa por ahí y dice: "¿Y si me la encuentro?". O si yo creo que hubiéramos sido buena pareja. Entonces, ahí se quedó. Y el otro era muy parecido, ¿no? El otro la conocí en la universidad, y la conocí en la universidad y la veía igual de lejos, pero nunca se atrevió. Un día llevó unas rosas o chocolates y no se los dio porque estaban sus amigas y creyó que estaban hablando de él. Y ahí se quedó y lo dejó ir. Y ya después igual se casó, le dio su enfermedad y todo. Se puso a manejar un taxi y mientras iba manejando decía: "¿Y si me lo encuentro ahorita qué hago? Y si me lo encuentro, ¿qué le digo?". Entonces, ya pasaron igual con él más de 10 años, ¿no? 12 años. Y los 2 están en ese sentido, ¿no? De que me lo esperando encuentro ahorita, que se la encuentre. anhelando ese momento, ¿no? Y de ahí salió un fragmento que voy a leer sobre esta parte de esperar algo. Sabemos que no va a pasar, ¿no? Voy a leer más. A ver. Dice: "La esperanza de algún día poder decir lo que no se pudo en el pasado hacia alguna persona sigue estando tan presente en los pensamientos como el primer día. No obstante, el miedo no solo dominó los pensamientos de rechazo o negación por parte de la otra persona, sino que inmovilizó al cuerpo provocando después culpa y arrepentimiento, por no tener el valor de hablar, de confesar los sentimientos. El cuerpo avisó que no podía pasar nada malo. Él mismo se quería expresar. El corazón necesitaba abrirse para vivir y dejar el miedo atrás. No se hizo y después la nostalgia se intensificó por querer regresar el tiempo o por querer abrir una brecha en la cual se pudiera cruzar con esa persona y decirle y confesarle lo que sentía por ella. Pero el tiempo difícilmente da una segunda oportunidad de que pasen las cosas tal cual se quisieron en el pasado.
Así, lo que queda es continuar anhelando lo que no se pudo vivir por falta de voluntad. Solo queda vivir de recuerdos en el presente, permitiendo que el cuerpo se viva en el pasado sin tener posibilidad de aceptar que lo que no fue un día jamás será en otro. La eterna esperanza de realizar lo que se anhela impide a ver que los otros crecen mientras el propio individuo se queda estancado esperando el milagro. La vida así es una ilusión que crea realidades fantásticas sobre el vínculo que se quería tener con alguien. La apuesta a esa forma de pensar trastoca el interior dejándolo al olvido, mientras la razón aumenta la dosis de idealismo que solo entorpece el movimiento de la vida, en donde es posible tener otras experiencias para cerrar y abrir nuevas posibilidades de avanzar y vivir lo deseado. Entonces, ellos se quedaron ahí, ¿no? Sabiendo que pues ya no va a pasar. Se quedaron en el pasado, Así es, pero ese pasado les perjudicó al final, sí. ¿No? Y le sigue les perjudicando. sigue perjudicando. Bien, es algo que uno encuentra con mucha frecuencia, Daniel, en los Sí. pacientes. Pero y entonces, ¿habrá otra historia que no se apegó a eso, pero se apegó a otra cosa? ¿Tienes otras historias de eso? Tenemos lo que hablábamos hace rato de que perdió a mamá y papá, Ah, okey. ¿no? Hay entrevistados que perdieron a mamá y papá o bien están enfermos y su última opción o su último deseo es estar enterrados con ellos, ¿no? Nosotros hacemos la lectura de que ellos, pues, nunca recibieron ese amor que esperaban de mamá y papá. Están con esa idea de querer Recibirlo un día. recibirlo un día. Pero, deciden que lo sepulten igual. Así es, ¿no? Hasta hacen la cripta y todo para que queden ahí. Dicen: "Es que yo hasta sueño a mi mamá", ¿no? Tenemos un entrevistado que no quiso nada igual. Ya estaba en la fase terminal y no quiso la plancha porque decía: "Si me voy a la plancha me muero, ahí me quedo". Pero prefirió morirse, ¿no? Dejar que su proceso avanzara y morirse, de la enfermedad. Ujú. Y él nos platicaba que ya, que había mandado a hacer la capillita, ¿no? Para que ahí se quedara con su mamá. Dice: "Yo nunca me voy a despegar de mi madre", ¿no? Y dice: "Entonces, pues, ahí voy a estar con ella, y ahí me voy a quedar". O sea, no se hizo ni quimio, ni cirugía, Nada, nada. ¿no? Nada, se ponía parches para el dolor, pero nada. Y quiso quedarse, bueno, a lo que supe, creo que sí quedó ahí Ahí se quedó con su con su mamá. mamá. Y otra participante igual estaba en el mismo situación, ¿no? De que no, yo me quiero morir con papá allá donde en su pueblo, ¿no? Ahí me quiero quedar con él. Y son personas que desde siempre estaban o se sentían solas, ¿no? O sea, que al quedar sin mamá y papá, pues no había, como comentaba hace rato, ¿no? El mundo, ¿para dónde? O sea, ¿para dónde me muevo? ¿Para dónde me voy? Y ese participante hizo un libro como de poemas, Ah, sí. ¿no? Y me platicó una historia, ¿no? De que según se encontraba Marilyn Monroe y no sé ¿Se qué. encontró con Marilyn Sí, Monroe? ¿no? O sea, o se Mm, encontraba. Y él mismo le dijo, dice, pero eso nunca existió. Dice, eso yo me lo inventé. Pero cuando uno lo leía se sentía que sí. ese anhelo, ¿no? De que pues sí iba a pasar o que quería que pasara. Entonces ahí pues la enseñanza que sacamos también es que pues uno se debe de amar a sí mismo, ¿no? De darse palabras, de enfocarse en uno mismo y saber que pues, la persona pues ya partió y que pues ya no va a regresar, ¿no? Y ahí, hasta ahí ¿De ahí sacaste la idea esta de la vida en un anhelo? de todo esto, así es. Sí. O sea, ¿cómo entonces la gran mayoría de las personas podemos vivir anhelando? Ah, Entonces, pero lo dices porque casi todos hicieron eso. sí, Hay un pues gran porcentaje. sí, si no la mira está anhelando algo, O sea, ¿no? y eso sucede cotidianamente, todos anhelamos algo, Ajá. pero la magnitud y la dimensión de esa forma de lograr ese anhelo es lo que cambia. Sí, y sobre todo cuando saben que ya no va a pasar. O sea, que ya, o sea, uno puede anhelar tal vez algo material, ¿no? Un carro, Sí, algo que uno puede conseguir, pero en su caso son situaciones que no vivieron y que no van a poder vivir como las quieren, ¿no? O sí. como las quisieron en ese momento. Así es. Ok, entonces, a ver, Daniel, em, podríamos decir que alguien que se trató su cáncer, trabajó su Mm, cáncer y llegó un momento donde se pudo haber sanado, mm. lo superó, porque hay casos Sí, que lo superan. Este, ¿el anhelo tendría que haber cambiado? sí. O Es que hay 2, nada más tenemos 2.
de hecho, donde la mayoría, o los que tienen ostomía, tienen la opción de reconectarse, ¿no? Y vivir su vida como antes, ¿no? Ajá. Es la opción que le dan los médicos, ¿no? Ya te conectamos, ya puedes vivir tu vida Vuelve a comer lo como que siempre. quieras. Así es. Sí. Pero 2 personas se aplicaron, ¿no? Les dijeron: "Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, y va a ver que todo bien". Y las 2 lo hicieron y se reconectaron y ahí andan, y están bien. Entonces, ellos cambiaron el anhelo de verlo de otra forma, ¿no? De me voy a poner bien, me voy a va la operación va a salir exitosa, no voy a volver a tener la ostomía, etcétera, etcétera. Pero lo hicieron. Y ya hay otras personas que no. O sea, tienen la idea, hay una persona que tiene ya como 6 operaciones y no puede quedar, No se puede reconectar. porque dice, pues, porque mi boca no No. la puedo cerrar, ¿no? De que come, come, come. Entonces, ahí juega el anhelo es muy importante ahí para ellos en que hagan las cosas sabiendo que se pueden hacer, ¿no? Y aplicando, pues, los consejos que le dan, no sé si los médicos o Ujú. quien quiera para cambiar la alimentación y que se puedan operar. Okey, entonces, ¿cómo cómo podríamos entender nosotros que alguien que se cura, Daniel, y aún así se va? Ah, es O sea, ¿cómo entendemos este fenómeno? no Bueno, es que porque, se puede entender. platicábamos fuera de Sí. cámara que hay pacientes que se han curado, pero les pasa algo. Ah, O sea, tienen un trágico. accidente, se contaminan de algún Mm, estreptococo, ¿no? Y luego fallecen, ¿no? pues, Entonces, uno, ¿qué tendría que pensar? ¿Que de todas maneras les va a le iba tocar? a tocar de otra forma, pero ¿O vinieron a darnos una enseñanza y nos dijeron: "Ah, mira, la onda está así y, pues, síguele", ¿no? sí, que al final, pues, el trabajo que hicieron esas personas, ¿no? En cuestión hablando del cáncer de colon, ¿no? Sí, Que lo pudieron superar o lo pudo superar, pues, nos habla, ¿no? De que sí se puede, sí, ¿no? O sea, de que hay otras opciones, como decimos, de no nada más la medicina oficial, sino otras opciones que pueden ayudar a mejorar, no solo el intestino, ¿no? Sino el cuerpo en general. cualquier otro tipo de padecimiento, ¿no? Así es. Bien, Daniel, ¿cómo entonces ves ahora tu fruto, ¿no? Del libro? ¿Cómo lo ves a la distancia después de estos años? Pues, podemos compartir, ¿no? Que, pues, como decía al principio, esto no es fácil, ¿no? No es Okey. fácil y que no se hace solo, No, ¿no? no, pues no. No es algo que yo diga: "Ay, lo hice yo solito", no, ¿no? Detrás hay muchas personas, incluso lo que comentaba, ¿no? De una persona que conocimos, bueno, que no, yo no conocí, Sí, ¿no? Pero que fue su paciente, sí, ¿no? Que logró sobrevivir, ¿no? A cáncer, un cáncer cambiando dieta, su ¿no? actitud, La actitud, tratándose con plantas y agujas, agujas y haciendo meditación, ¿no? y se desapareció el cáncer Y de un tumor de colon. pues, grande, ¿no? Sí, Estaba grande el tumor y se logró desapareció se desapareció, ¿no? Entonces, y muere en un accidente, una vez que se ha curado del cáncer, ¿no? ¿no? Por eso hablábamos de que era como no como la entendíamos, ¿verdad? Esa parte de Sí. se cura y después, pues, Pero viéndolo de otra manera, diríamos, bueno, pues es una enseñanza, vino y ahora en los futuros vamos a aplicarlo. sí, Y ahora que lo hemos aplicado, los otros están bien, ¿no? ¿no? Entonces, a nombre de él, ¿no? Sí, Podemos decir que, los cambios que hay aquí, o que uno propone también, son posibles, ¿no? así Para es. poder revertir un cáncer de colon u otra enfermedad, Sí, ¿no? Que, pues, es el fruto, ¿no? Saber que no viene solo, ¿no? exacto. Y a pesar de que, pues, han de saber, ¿no? Los que nos escuchan que yo iba a entrevistar a esa persona, ¿no? Que ya no se pudo, pues, mucho de lo que ya uno me enteré después, pues, está aquí también, ¿no? Como parte del Ujú. trabajo que hacen, ¿no? Estas personas que lograron sobrevivir a un cáncer de colon, y sobre lo que hemos encontrado los participantes, ¿no? También que, Sí. pues, sin los cuales tal vez no hubiera sido posible No, pues este libro. yo creo que tu trabajo es el trabajo también de ellos, ¿no? Sí, Y es el trabajo de otros y así, ¿no? Pero tiene que haber alguien que lo sistematice, sí. tiene que haber alguien que nos lo presente y ese es el mérito tuyo, Ah, sí. ¿no? Ese es un gran trabajo. Y yo te quiero felicitar, Daniel, por haber hecho este trabajo y permitirnos accesar a otra posibilidad de entender el cáncer de colon, De colon. ¿sí? Sí.
y no es un asunto menor porque hemos visto que se puede detener o se puede quitar o también se puede prevenir, ¿no? Con todo lo que has dicho y creo que podríamos pensar en que es factible hacer esa prevención, ¿no? Sí. Daniel, vamos a entrar a la fase final de nuestro programa. ¿Qué es lo que les agregarías, invitarías, sugerirías a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan? Bueno, pues la sugerencia es que pues lo lean, Primero que lo ¿no? lean Que lo lean. y ya después que te lancen las preguntas. O sea, la idea es que la invitación es que lean el libro, ¿no? Aquí hablamos un poquito, el Ujú. tiempo tal vez no nos ayuda mucho, pero agradezco también el espacio, ¿no? Para poder presentarlo, para que puedan conocer el libro. Léanlo, se van a enterar de muchas cosas más, Sí, de recomendaciones, de sugerencias, de los participantes que entrevistamos, ¿no? En donde vienen fragmentos de de sus las vidas. entrevistas, de sus vidas, en donde pues puede que se encuentren, ¿no? Así como Sí, pues yo me encontré, tal vez ustedes también se puedan encontrar una respuesta, sí. ¿no? Y encontrar sobre todo algo diferente a lo que nos dicen, ¿no? En la medicina oficial para que puedan, pues, trabajar con su intestino, con su colitis, con alguna otra enfermedad que los ayude a no nada más a tomar un medicamento, ¿sí? Y que tengan la claridad de que siempre es factible revertir cualquier proceso. Ujú. Sí, así es, ¿no? Que sepan que pueden hacer otras cosas o que no puede ser lo mismo, Sí, ¿no? Que hay hay opciones, hay pues. opciones Hay para opciones. cambiar, Muy ¿no? bien. Daniel, ¿cómo te localizaría la gente para si quiere que un día vayas a dar una plática a una escuela, a un lugar, o no sé, a un tallercito, no sé, algo que se les Que se les ofrezca. ofrezca Sí, y pues, necesiten? puedo dar mi número de WhatsApp, Sí, ¿no? sí. Que es 55 39 67 58 50, ¿no? Ahí me pueden localizar, es donde más Ujú. contacto tengo con las pacientes. Ok, Y, ahí cualquier cosa que tengan duda o algo sobre el libro y demás, pues, ahí me pueden, localizar. muy bien. Bueno, pues Daniel, muchas gracias No, al por contrario, este regalo de este gracias a libro ustedes. y la enseñanza que en él hay. Y pues yo creo que si sigues el tema e investigas, pues te tendremos que volver a invitar, Pues ya, ¿no? ojalá que sí. El texto lo podrían ustedes conseguir, pueden pedirlo aquí en el Huawei y no se sacaron muchos ejemplares porque la idea es que sea electrónico. Mm, Entonces, alguien que lo quiera físicamente, porque hay gente que es como bibliófilo, ¿no? sí, Y fanático de tenerlo. de Yo me apunto en esa línea. Y hay quienes lo quieren tener en como digital. gracias. Entonces, por ahora hay unos pocos ejemplares que podrían ustedes este, pedirlo aquí en el Huawei Ujú. y lo pueden adquirir vía Mercado Libre y lo pueden adquirir, ¿no? Ah, Y pues Daniel, ¿algo más? no, maestro, creo que, nada más agradecerle, Ok, ¿no? Por la aplicación del libro, por la invitación y, pues, permitirnos, ¿no? También seguir compartiendo trabajos que sabemos que se pueden realizar, ¿no? O sí, sea, que no se queden ahí en un estante, ¿no? Sino que está el fruto y que sepan todos que lo pueden lograr, ¿no? Que pueden hacer algo para compartir, ¿no? Nada más como una satisfacción personal, sino algo que sirve para otros. sí. Muy bien. Bueno, amigos, denle like, suscríbanse y los esperamos en la siguiente parte de este programa, que sería un tema que estamos ya trabajando, que es otro tema de salud y que ustedes verán en la siguiente sesión. Nos vemos en la próxima y Daniel, gracias, No, gracias, gracias por maestro. venir y nos vemos amigos, suscríbanse y denle like. Hasta la próxima.